Hola, buenos días. Estamos en un nuevo capítulo de nuestro podcast Desde el Camerino. Desde el Camerino vamos a estar hoy con Camilo Becerra, nadador olímpico, un gran amigo, hoy gerente de la Federación de Natación Colombiana de Natación, y vamos a estar hablando de todas estas experiencias del deporte, de la experiencia olímpica y de un valor que creo que es sumamente importante en el olimpismo, que es la amistad. Cuando hemos recorrido tanto tiempo en las pistas, en las piscinas, pues creamos lazos y además no solamente con los de nuestro deporte, sino con otros. Buenos días, Camilo. Buenos días, Mauricio. Para mí, o Mauro, como te digo amistosamente, muchísimas gracias en primer lugar por hacerme partícipe de este lindo proyecto. Para mí me llena de orgullo estar acá con vos. Fuera de la admiración que te tengo como deportista también olímpico, como profesional y como ser humano, una persona de unos valores impresionantes. Así que para mí me complace mucho estar acá. Me llena mucho de humildad que me hayas invitado a eso, a compartir mi experiencia. Con Camilo hemos hecho un recorrido muy lindo. Nos conocimos en Sydney, realmente, donde compartimos más. Hace 24 añitos. Sí, él era un nene, ¿no? Yo ya estaba 19 añitos. 19 añitos, yo estaba en final de la carrera deportiva, era mi última participación. Sydney fue realmente la última participación. Cerré mi maleta, dije, no más competencia. Y él estaba empezando. Yo tuve una carrera, voy a adelantar pues de pronto un poquito, una carrera corta, relativamente corta, pero muy intensa. Pues yo comencé a nadar desde muy pequeño, pero me retiré a los 14 años. A los 14 años tuve un retiro hasta los 19, que volví en el año 2000. Y del año 2000 al 2008 que colgué la pantaloneta, o sea, fueron 8 años, que para un deportista de alto rendimiento es una carrera bastante corta. Bastante corta. En el alto rendimiento. Claro. Yo me retiro a los 14 años, plena adolescencia, pues yo era inmamable. Me retiro porque me aburro, prácticamente me aburro del entorno, de la presión. Tenía otras prioridades para mi edad. Y por cosas de la vida, ya estando en la universidad aquí en Cali, me encuentro con un ex compañero mío de natación de mi niñez y me invita nuevamente a volver al deporte. Y ¿no? Las cosas de la vida, y el universo conspirando nuevamente con las cosas de uno para ubicarte o reubicarte en el camino que de pronto el destino te tiene planeado. Me convence. Voy a donde mi entrenador de mi colegio, Leonardo Rojas, que era mi entrenador de mi niñez, hablo con él y el man me dice: hermano, ¿usted qué está esperando? Llevo 5 años detrás de usted que vuelva, porque en el colegio yo a veces competía y ganaba, pues, y sin entrenar ni nada, y el man que está ahí, yo no, nunca, hacía otros deportes, bueno, y vuelvo en enero del año 2000, y en marzo hay un campeonato acá, en marzo, abril, hay un campeonato acá que se llama en Ciudad de Cali, y hago la marca olímpicos después de 3 meses de entrenar. No me la valen en ese entonces porque el campeonato no era avalado por la Federación Internacional de ese entonces, y me toca volver a buscar la marca en un campeonato interligas en el mes de julio. O sea, yo fui el último en clasificar de la delegación colombiana. El último clasificado. En ese entonces. Y llegas a los Juegos Olímpicos, o sea, con prácticamente 8 meses de práctica o 10 meses de práctica. 8 meses, sí. De repráctica, porque por supuesto durante la infancia habías aprendido todo lo que era la técnica. Sí. ¿Sí? Sí. Y lo bueno de mi caso es que pues me mantuve activo, ¿no? Yo siempre he sido una persona pues muy activa, un poquito hiperactivo, entonces nunca dejé de hacer deporte, pero pues era un deporte lúdico, pues sí, no en alto rendimiento. O sea, los primeros meses fueron una pesadilla. Salía vomitando en la piscina y todo mareado, con tembladera, o sea, horrible. Pero bueno, entonces esa experiencia o ese encuentro que yo tengo con mi amigo me cambia la vida totalmente. No estaría aquí sentado si eso no hubiera ocurrido. Increíble lo que es la vida y también las oportunidades, ¿no? Porque finalmente, pues, uno qué hace también de las oportunidades. Eso es muy cierto, y es saber identificar
esos destellos de luz que te da la vida, y hay que agarrar esa vaina, ¿sí? Porque la vida te puede dar miles de oportunidades, pero si uno no las aprovecha y uno no las apropia, que eso fue lo que yo hice, pues convertí ya nuevamente el deporte en mi estilo de vida y en mi camino de vida para darme una educación. El deporte me permitió a mí continuar haciendo el deporte de alto rendimiento, pero en una universidad en el extranjero, aprender otro idioma, conocer el mundo. O sea, como te digo, la vida me cambió total. ¿Estabas en una universidad caleña? Sí, en el ICESI. Un encuentro casual de la vida y finalmente lo convertiste en una oportunidad bellísima, porque además eso significó la beca para las universidades de Estados Unidos, ¿no? Sí, entonces, estando en Sydney, pues obviamente hago amistad con Fernando Jacome, que lo conoces, y él en ese momento estaba en Estados Unidos. Él es un poquito mayor que yo, estudiando, y me comenta de como la dinámica y los procesos universitarios allá en Estados Unidos, las becas y bueno, todo este cuento. Yo le pregunto, le pido pues que me haga también como ese puente, porque yo quería seguir haciendo deporte de alto rendimiento, y yo sabía y lo tenía muy claro que en ese entonces aquí en el país pues era muy difícil, no era posible. Uno estudia o hace deporte. En ese entonces ya ha cambiado un poquito más, ¿sí? Y él me hace el puente hacia Estados Unidos, y gracias también a él me permite conseguir una beca en un primer momento en un community college en Estados Unidos, en la Florida. Nado 2 años ahí, y de ahí ya salto a una universidad de primera división en Texas, en SMU en Texas. También becado 100%. De mis recuerdos de Sydney, el encuentro con Camilo fue realmente muy grato. Recuerdo que hicimos una clase allí teníamos unos apartamentos, y mostrame qué es la esgrima, y era una persona muy inquieta. Esa característica finalmente te mantuvo, se creció, y digamos que ha ayudado a que tu carrera, no solamente deportiva, sino personal, haya sido lo que es, ¿no? Muy amplia, diversa, muy chévere. Mi carrera comenzó en algo totalmente distinto a la carrera que tengo yo actualmente. Yo fui banquero, yo soy administrador de empresas con énfasis en finanzas. Fui banquero, fui comisionista de bolsa, trabajé en el sector seguro. De eso vamos a hablar cuando hablemos del tema del retiro, porque esa fue una historia muy interesante. Me parece que es muy interesante de cómo retoma uno lo que le apasiona, ¿sí? Estaba ganando plata y se fue hacia la pasión. Pero digamos que ese primer encuentro, esos primeros Juegos Olímpicos, eso es como entrar a Disney, ¿no? No, eso es una locura, o sea, es una locura. Y más, sobre todo, pues una persona tan primípara como yo estaba, pues que yo, primero, a ver, la única competencia internacional que yo tuve previa a los Juegos Olímpicos fue un suramericano en Argentina, viniendo de un retiro de 5 años, no, siendo una vez selección Colombia, y te encontrás con esta vaina, ese estadio, pues cuando uno entra a la inauguración, que eso es algo pues deslumbrante. Yo siempre decía, yo cuando sea grande yo quiero ir a unos Juegos Olímpicos. Y yo me acuerdo de ver en Seúl, me acuerdo de leer el periódico en esa época, porque pues en esa época no había celulares, sí, claro, social media, pues redes sociales ni nada de esas vainas, y Mauricio Rivas, final olímpica en Seúl, en Barcelona, sí. Y me acuerdo de Barcelona, de Seúl. Yo a los 13 años fui a un campamento de natación en Estados Unidos, y allá estaba el campeón olímpico Martín López Suero, de 200 de espalda, español, y él nos daba charlas, y yo era un niñito de 10, 11 años, entonces pues uno tenía esos referentes, y llegar a ese momento, o sea, es algo que la verdad que cada vez que me acuerdo eso me llena de emoción, y no te lo puedo escribir con palabras exactas porque es algo que tenés que vivir. Pues. Es en la piel, lo sentimos, lo siente uno, porque de verdad la experiencia olímpica te lleva a un estadio completamente distinto. Yo recuerdo la primera vez que llegué a Seúl, nosotros llegamos como a la medianoche.
y llegamos pues camino al aeropuerto hacia la villa y uno veía toda la ciudad impecable con unas banderas, pero toda la ciudad estaba llena de banderas y decía uno, Dios mío, ¿qué es esto? Y luego en la villa pues van llegando los atletas con el cambio de horario, más o menos en una villa olímpica hay unos 10.000 atletas. Es una ciudad pequeña, solamente con deportistas, y ahí ves todas las figurones. Realmente el comedor, luego veremos, esperamos tener algunas imágenes de París, el comedor para 3.000 personas, y va viendo uno lo chiquito, lo grandote, los esmirriados. Sí. Y algo pues que también cambia de olímpicos a olímpicos, que la fanaticada, ¿no? O sea, yo después de 5 años de retiro llego a Sydney y cuando uno caminaba en la ciudad con las carapelas te trataban a vos como una celebridad, pues, y autógrafos y neque, y uno, pues, yo no don nadie, pues. En ese momento, porque luego eso se volvió campeón suramericano, centroamericano, estuviste en Panamericanos, en los National de los de Estados Unidos, etcétera. Fue una carrera más corta, pero centrada. De ahí quedan muchos amigos, ¿no? Muchos y de todo el mundo. La universidad donde yo estuve, en ambas, había deportistas de Sudáfrica, de Australia, de europeos, pues, de españoles, franceses, alemanes, holandeses, o sea, de todo el mundo. Suramericanos también había muchos, argentinos. Entonces es un tema pues multicultural, que te enriquece como, obviamente, como deportista, porque son personas que te empujan a ser mejor, y como persona y como experiencia de vida es algo pues que no hay con qué pagar. Yo siempre les digo a los muchachos, ahorita que estoy de este lado pues de la federación y que me preguntan sobre la experiencia mía en Estados Unidos, que les ofrecen irse a Estados Unidos pero no están seguros, y yo, hermano, yo les digo, oiga, usted tiene que pensar, uno tiene que ser realista también con las cosas, ¿sí? O sea, usted, la natación, ¿cuántos años le va a durar a usted? ¿Usted va a vivir de la natación? Entonces asegure su estudio, y como experiencia de vida no la vas a conseguir acá, o sea, no la vas a conseguir. Es una experiencia que te abre el mundo, te abre la visión sobre el mundo, sobre las otras culturas, sobre la amistad. Entonces es algo muy bonito, es algo que quedándose en el país, lastimosamente, de pronto no lo vas a conseguir. No, y atravesado por la experiencia deportiva, ¿no? Que es vivir una pasión. Yo creo que nosotros terminamos siendo, digamos, no sé, hay una adrenalina, una adrenalina que corre y que compitiendo se va acrecentando, y que termina uno, como les decía en algunos de los capítulos, uno si no es enfermo no lo logra. Sí, algo también que yo fui velocista, y ahorita que mencionas en esa adrenalina, pues se me vienen muchas cosas a la cabeza, que siempre, después de que yo me retiré de la natación siendo niño, yo me dediqué a jugar golf. Y jugando golf, pues vos tenés que tener una personalidad muy distinta a la mía, pues, que soy más de adrenalina, más de... Sí, y el golf tampoco me duró mucho precisamente por eso. Fue hasta boxeador, o sea, boxeé en la Liga del Valle como 6 meses, me fue muy mal, pues, pero pues... Entonces yo siempre buscaba era la adrenalina, y pues eso me volvió a reencontrarme con mi esencia, que es la natación. Excelente. Yo siempre he tenido una pregunta para los nadadores. ¿En qué piensan los nadadores cuando están haciendo piscinas y piscinas? En todo, hermano. Uno cuenta baldosa, uno canta, dependiendo del set, ¿no? Obviamente, cuando vos estás haciendo sets, en mi caso, que es velocidad, pues uno obviamente está 100% enfocado en el set, y pues son sets que te duran, no sé, no más de 30 segundos. Entonces pues tampoco tenés tiempo para pensar no sé, los huevos del gallo, pues yo qué sé. Pero cuando estás así nadando, de pronto haciendo sets de aeróbicos más largos,
No, eso es horrible. O sea, mira, yo siempre digo, pues, y esto puede sonar muy mal, pero la natación es un deporte que va muy de la persona, porque no es un deporte chévere. O sea, no es un deporte, pues sí me entendés, ir de un lado para otro, eso es supremamente aburridor. Pero Podría ser aburrido, sí. Pero pues para mí, eso es lo que a mí me desenfoca también de la realidad. O no me desenfoca, sino que Te aterriza. me aterriza también y es mi liberación. El agua es sanadora, el agua es liberante. Sí, Sí, uno piensa que esa relación con el agua es una cosa envolvente. Eso es un poco casi, si uno lo hablara en las profundidades del psicoanálisis, casi que es que volver al vientre materno. Estuvimos primero en agua, ¿sí? Pero una cosa que es sumamente importante es que los nadadores son tremendamente exitosos a nivel de los estudios, ¿no? Esa concentración en eso como que desarrolla el cerebro, el lóbulo frontal en particular, y creo que contribuye mucho a que, por ejemplo, en los estudios y que también tú que eras así de agitado, pues una cierta calma, ¿no? total, sí, totalmente, porque eso que te quema energía como un berraco y eso te decanta también esa energía para enfocarla en una cosa más productiva. Eso que acabas de decir del tema de los nadadores que son muy buenos, entonces, a ver, eso va muy del deportista del alto rendimiento, pero sí he escuchado muchas veces, sobre todo en el nadador. Ahorita que te decía, a nadie le gusta meterse en una piscina a las 4 de la mañana helada en el invierno en Estados Unidos. Cuando yo recién llegué a Estados Unidos, que en la Florida en invierno hace frío. La piscina era descubierta y cuando uno se iba a meter tenía hielo la piscina. O sea, a nadie le gusta esa vaina. Entonces, yo creo que eso también, pues... Porque el carácter. Enfoca, exacto, el carácter, endurece tu espíritu y te vuelve mucho más disciplinado para, en el momento de hacer esa transición, llevarla de una mejor manera. Pues. Sí, yo creo. Vamos a ir cerrando este capítulo, pero vamos a invitar de nuevo a Camilo porque realmente la pasamos muy bien. Con Camilo nos ha unido una amistad de más de 25 años y luego vamos a hablar cómo un día me dijeron, estamos buscando un gerente de la Federación de Natación y yo dije, ¿por qué no llaman a Camilo? Okay. Vamos a hablar en el próximo capítulo de esa reconversión. Bueno, ¿sí? Muchas gracias, de una, ámole.